Bruselas sigue apretando. El Gobierno de España afronta la reforma más compleja de la democracia, la de las administraciones públicas. En las próximas horas y días conoceremos la letra pequeña de las 217 medidas que el presidente del Gobierno presentó este miércoles. La nueva cultura de la gestión pública obligará a las administraciones, a todas, a ser más eficaces. Para ello, esos grandes elefantes tendrán que adelgazar mucho. Una administración, una competencia. Serán muchos los ajustes, algunos de perogrullo, como una central de compras para ahorrar costes. Otros serán más dolorosos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dicen que cuando se termine la reforma de la administración va a quedar irreconocible. Eso sí, cuidado con las dietas milagro, que no siempre son buenas. Una cosa es tocar los trámites administrativos y otra los servicios esenciales. Fuera como fuese, parece que no hay marcha atrás. Por mucho que se haya hecho hasta ahora, este documento es un punto de partida para tener las administraciones públicas que los ciudadanos demandan, más austeras, más útiles y más eficaces. Porque el primer beneficiario de las reformas que atañen a nuestra administración es el ciudadano. Todo por los ciudadanos. Desde los sindicatos se preguntan por qué algunas de estas medidas no se han tomado antes. Las primeras pinceladas que vienen son medidas que quizás se hubieran tenido que tomar muchísimo antes, no ahora ni hace unos meses, sino años atrás. Hay organismos o quizá entes que tienen su utilidad manifiesta, pero otros que quizás no la han tenido nunca. En Castilla y León, la Junta ya ha ido adelgazando su estructura, fundaciones públicas han pasado a mejor vida y algunas de las propuestas de Rajoy ya se aplican aquí desde hace años. Aún así, y aunque la música suene bien, hay que mirar con lupa la letra pequeña. Consejera de Hacienda, buenas noches, Pilar del Olmo. Buenas noches. Gracias por estar esta noche aquí. Eso de que la música suena bien, ¿qué explicación tiene? Y lo de mirar la letra pequeña también. Lo que ocurrió ayer con la presentación por parte del presidente del Gobierno de la reforma de las administraciones públicas fue unas grandes pinceladas y una puesta de largo de algo que era una demanda de todos los ciudadanos, que las administraciones públicas tenemos que ser más eficaces y sobre todo prestar los servicios de manera más sencilla para el ciudadano. Entonces hubo una puesta de largo, como digo, unas líneas generales de lo que va a ser la reforma, pero evidentemente me falta por conocer y falta por ver cada una de las 217 medidas que parece que están contenidas en ese plan. Por lo tanto, como digo, creo que la música suena bien, es necesaria una reforma de las administraciones públicas, pero luego hay que ver medida a medida cómo se puede abordar o si puede ser de aplicación, y eso hay que hacerlo con más calma y exige mucho trabajo. Veremos si hay gato encerrado y cuáles son esas preocupaciones, sobre todo cuáles van a ser las obligaciones que van a tener que adoptar las comunidades autónomas. También está con nosotros Germán Barrios. Buenas noches. Buenas noches. Presidente del Consejo Económico y Social. Enhorabuena primero por el nombramiento que ha sido apenas hace unos días. ¿A ustedes cómo les suena? Y porque se lo digo porque además es una parte importante, porque durante estos días, aunque estaban hablando de las líneas generales de esas instituciones propias, se está poniendo también el dedo allí. Ya sabemos que sería aquí muy complicado que esas instituciones desaparezcan, porque habría que reformar incluso el propio Estatuto de Autonomía, pero ahora se está poniendo en tela de juicio instituciones que también cumplen un servicio a la sociedad. Sí, el tema de las instituciones tiene su fundamento en la propia Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía, y sí que es verdad que en la reforma que se propone por parte del presidente del Gobierno y que hemos visto a través de los medios de comunicación, hay que distinguir una cosa son duplicidades y otra cosa es descentralización. La descentralización es la que nos hemos dado en este país a través de la Constitución, nuestro modelo autonómico, y en él se sitúan nuestras instituciones de autogobierno, las instituciones propias de la comunidad. Hablaremos de esas diferencias entre las duplicidades.
También queremos saber lo que opina el Partido Socialista. Nos acompaña José Francisco Martín, que es el portavoz de Hacienda en las Cortes de Castilla y León. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. También secretario del grupo. Decíamos que la Junta ya lleva andado un camino y de la mano, en este caso con el PSOE. Eso demuestra que está claro que había que hacer cosas para que esa administración no crezca. Otra cosa es saber qué es lo que se va a hacer. Bueno, la verdad es que no está muy claro que la Junta lleve andado el camino, parte del camino, y mucho menos de la mano del PSOE por lo siguiente. Desde el Partido Socialista de Castilla y León, siempre, desde su creación, hemos planteado que había muchas, fundamentalmente empresas públicas y fundaciones, que no tenían ningún sentido, que sobraban hace muchos años, que se ha demostrado que no valían prácticamente para nada, porque han hecho lo mismo que podía hacerse desde la Junta, y eso lo venimos denunciando solos desde hace muchos años, desde su creación. En el caso de muchas de estas empresas públicas y fundaciones de Castilla y León. Es verdad que hace un año llegamos a un acuerdo del Partido Socialista con la Junta de Castilla y León para adelgazar esa estructura, para reducirla en concreto a la mitad de entonces, a un año, se decía, a final del 2013. Pero es verdad que en ese acuerdo al que llegamos se hablaba de crear una comisión para analizar una auditoría de gestión de esas empresas públicas, de esas fundaciones, que nos dijeran para qué valían, para qué habían valido y cómo se podía adelgazar y pasar a la Administración las funciones que de verdad merecieran la pena. Y es verdad, y aquí está Pilar, la consejera, que no me desmentirá, que no se ha constituido esa comisión. Por eso digo que de la mano no vamos, porque esa comisión es un incumplimiento, no se ha constituido, no se han hecho esas auditorías de gestión y financieras, que es lo que está recogido explícitamente en el acuerdo Partido Socialista Junta de Castilla y León, y se dice que se está adelgazando, pero porque lo dicen, pero no sabemos nada. Y lo único que sabemos es que unas fundaciones son absorbidas por otras, unas empresas públicas son absorbidas, que no es que desaparezcan, por otras. Sotur ha sido absorbida por la Fundación Siglo, la Provilsa, otra empresa pública de promoción de la vivienda, ha sido absorbida por la Sociedad de Medio Ambiente, pero a nosotros no tenemos ningún dato ahora mismo, por lo tanto, muy de la mano no vamos en la práctica. En el objetivo, nosotros hemos sido los que desde el principio dijimos que eso no tenía ninguna utilidad y que era un gasto superfluo, como se ha demostrado. De ello hablaremos y veremos si esa nueva ley obliga a dar explicaciones de las fundaciones que desaparecen, cómo desaparecen y cómo se hacen esas contrataciones de empleo público, de lo que también analizaremos en esta mesa. Nuestro cuarto invitado es Nicanor García de la Viuda, que es el presidente autonómico de CSIC. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. De pequeño, muy de pequeños, los que estamos aquí en la mesa, algunos querían ser médicos, profesores, luego se quería ser funcionarios. Ahora ya parece que la idea de ser funcionario no suena tan bien. ¿Van a ser los grandes pagadores de esta reforma los funcionarios públicos? Bueno, pues yo tengo como sindicato mayoritario de aquí de Castilla y León de empleados públicos, de las administraciones públicas. Hoy está la consejera aquí con nosotros. Yo tengo que pedirla que haga un esfuerzo, porque los empleados públicos ya lo han hecho, que no vamos a ser los paganos de siempre, teniendo en cuenta los recortes que hemos tenido del 5%, nos quitaron la paga extraordinaria, que por cierto hemos ganado una parte en un contencioso ya de aquí, de nuestra comunidad, concretamente en Palencia, la parte proporcional de esa paga. Nosotros queríamos hacer también llegar este acuerdo, porque creemos que si no vamos a tener que entrar en debates de justicia para a ver si por lo menos la parte proporcional sí que se va a ganar. Yo creo, tengo confianza en la justicia que lo vamos a ganar. Otra cosa es lo otro que está en el contencioso, sea nacional, y entonces a lo mejor no, pero creemos que sí que lo vamos. Pero, en definitiva, lo que sí no estamos dispuestos es que el empleado público sea otra vez el pagano de estas reformas. Estamos de acuerdo, queremos una reforma acorde al siglo XXI para el siglo XXI, pero que no sea a costa del empleado público.
Consejera, hay ya varias preguntas encima de la mesa, luego lo retomamos si le parece, porque hacen además referencia a usted, en concreto a la Consejería de Hacienda, pero antes, si os parece, vamos a ver un vídeo, porque esta reforma va a ser una auténtica revolución. Algunas cosas serán para bien, como es el caso de los historiales clínicos digitales. Ya está bien eso de llegar a un hospital diferente del habitual y tener que empezar de cero. No es una ley, son muchas. Hoy también la vicepresidenta del Gobierno ha dado más detalles de esa poda. Se van a suprimir 90 observatorios y una tercera parte de las fundaciones del Estado. Una nueva cultura de la gestión pública resumida en 217 recomendaciones. Es un plan de adelgazamiento para la Administración a través de mejoras en la gestión. La creación de una gran central de compras para los ministerios es un paso, también la forma de presupuestar el gasto. Ya no vamos a presupuestar, por poner un ejemplo entendible, en luz o teléfono lo que me gasté el año pasado con lo que me pidan recortar, sino lo que me debería gastar haciendo una gestión óptima de acuerdo con el tamaño de mis instalaciones y el número de empleados. Y la simplificación de la gestión. Hoy el Estado tiene más de 4.800 cuentas bancarias activas. El informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones, de 200 páginas, incluye 120 propuestas para eliminar duplicidades. Que las comunidades autónomas pueden prescindir o no de sus agencias de meteorología, de sus órganos de defensa de la competencia, de sus agencias de energía, por poner algunos ejemplos, porque hay comunidades que no disponen de esas estructuras, que son caras, y desde el Estado se les presta el mismo servicio con igual o mejor calidad y sin coste adicional para los ciudadanos. También se ha previsto una dieta estricta para entes y fundaciones públicas. Vamos a abordar la reforma de 57 organismos públicos de distinto ámbito para ser mucho más eficaces. Y proponemos la supresión de hasta 90 observatorios. El control no solo se ejercerá sobre la deuda pública, también se vigilará de cerca la deuda comercial del sector público, o lo que es lo mismo, el pago a proveedores. Se introduce el concepto de periodo medio de pago a proveedores y se obliga a las administraciones públicas a publicarlo periódicamente. No se ha hecho público el ahorro de cada recomendación o su repercusión concreta en las cuentas de los territorios, pero hay ciertas pistas. Una notificación postal cuesta 2,55 euros. Una notificación electrónica cuesta 0,19 euros. De hecho, la administración electrónica es una de las claves que beneficiará a los ciudadanos y a las empresas, porque también simplificará sus trámites. En ello deberán implicarse todas las administraciones. Las comunidades autónomas podrán aplicarlas o no, son recomendaciones. El documento se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cuando tenemos que fijar nuestros proyectos de déficit público, vamos a incorporar el cumplimiento de estas normas. Vamos a hacerlo con un planteamiento de incorporación de toda esta auditoría. Y se buscará un gran pacto político. Aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser más eficaces. El informe plantea también algunas fuentes de ingresos, como los 15.000 inmuebles que podría vender el Estado. Entre ellos hay fincas rústicas y una decena de edificios singulares. Bueno, la pólvora del rey seguirá siendo pólvora del Gobierno, pero ahora no va a quedar más remedio que racionalizarla en condiciones. En primer lugar, y porque acabamos de ver el vídeo, hay como una especie de confrontación entre lo que decía Rajoy ayer, lo que decía Montoro, un poco de podrán las comunidades autónomas exactamente prescindir. Montoro habla ya más de una obligación. ¿Cómo cree que puede quedar eso para que las comunidades autónomas sigan el mismo camino que va a marcar el Estado? El presidente del Gobierno dejó claro ayer que el informe que se ha hecho, la auditoría integral, fundamentalmente es de aplicación, y las recomendaciones, al sector público estatal, es decir, al propio Gobierno de España. Pero que las comunidades autónomas nos recomendaban sumarnos a algunas de las medidas, o a todas si queremos, una vez que las analicemos, porque algunas van a suponer que vamos a ser más eficaces, que vamos a tener una administración más sencilla y sobre todo más barata. Y por lo tanto es una recomendación que cada comunidad autónoma, en base a nuestra autonomía, analizaremos. Pero evidentemente si es algo que es beneficioso porque supone mejores servicios y más ahorros, pues nosotros estamos dispuestos a todas esas medidas aplicárnoslas, evidentemente.
porque habla, por ejemplo, de un suministro centralizado de una serie de servicios o de bienes. Bien, pues siempre que, por ejemplo, comprar licencias de informáticas es muy caro, porque las comunidades somos pequeñas para las grandes multinacionales y a veces te pueden poner sus condiciones. Bien, si el Gobierno de España decide que hace un suministro centralizado de todo ese tipo de bienes informáticos, de licencias, pues evidentemente tendrá más fuerza en la negociación y obtendremos mejores precios. No hay duda, nos vamos a adherir seguro. Es un ejemplo solo. La pregunta es cómo es posible que hasta ahora no se haya llegado a tomar decisiones que parecen de lógica, de sentido común. Esa es la pregunta que me estaba haciendo yo ahora mismo, ¿por qué no se ha hecho antes, en primer lugar? En segundo lugar, algo que nos llama mucho la atención es que parece que nos pilla de nuevas, que con la comunidad autónoma no han contado absolutamente para nada para hacer este plan, que no sé si es solo de recomendaciones. Lo que sí sé es que está remitido a Bruselas como una obligación y con un recorte previsto de 8.000 millones de euros. Pero si es de recomendaciones, quiere decir que no se cumple con el compromiso con Bruselas. Y en tercer lugar, una reflexión, que me sirve el ejemplo que ha puesto Pilar perfectamente. Es muy buena la central de compras y es muy bueno que se consigan esos rappels por mayor volumen, etcétera. Entonces, ¿por qué estáis en contra, por ejemplo, de la central de compras de productos farmacéuticos y utilizando el sistema de subasta que habéis recurrido en Andalucía? Me choca mucho, pero si está demostrado que se consiguen precios más baratos, mediante el sistema de subasta y mediante la concentración central de compras, ¿por qué lo recurrís donde no gobernáis, como es el caso de Andalucía? Bueno. No lo entiendo. Me parece que hay demasiado marketing y demasiada confusión. En sanidad sí había una central de compras, ¿no? Sí existen en... Vamos a ver, eso es una cuestión de la comunidad andaluza que evidentemente Castilla y León no lo hemos recorrido. El Partido que quede bien Popular, claro. Perdón. Pero lo que se trata es de hacer una central de compras para el Estado, porque ahora mismo que hagas una central de compras, aquí la tenemos en algunas cosas, tenemos compras centralizadas, pero una autonomía, pues no tiene, y somos una autonomía grande, no tiene la fuerza negociadora ante una empresa farmacéutica como puede tener las compras totales en España, que ahí es fácil que todo el conjunto del país podamos tener más fuerza y más presión para establecer el precio del medicamento. ¿Pero por qué habéis recurrido a un sistema más barato? La Junta no hemos recorrido el sistema y lo que no tiene sentido es que una comunidad haga un sistema para ella. Lo lógico es que se haga un sistema para todo el conjunto del Estado, que eso es cómo podremos ganar en fuerza. Yo, Eduardo, te quería hacer una reflexión. A mí me ha parecido positivo que se ponga en valor al funcionario público. O sea, no se está hablando del funcionario público. El problema no es el funcionario público, el problema es la burocracia de la administración. O sea, el cómo se gestiona en la función pública. Yo creo que el problema es que se dilatan mucho los procedimientos y tenemos una serie de leyes, como la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Subvenciones o la misma Ley General Presupuestaria, que encorsetan mucho, que se hicieron para otros tiempos, para unos tiempos de bonanza económica, ahora están encorsetando, hacen muy poco flexible la gestión dentro de la administración y sobre todo dentro de la administración autonómica, porque son leyes básicas estatales, y yo creo que se está apuntando bien que el problema no es el funcionario público, el problema es la excesiva burocracia que hay dentro de la administración. El tema de la tramitación digital me parece un tema loable, me parece un tema importante. ¿Por qué? Lo que decía Rajoy. Hay que hacer un tablón edictal. Lo que no se puede hacer es notificaciones con acuse de recibo, que veía ahora mismo que eran sobre 2,5 euros, pero yo podría decir que podrían llegar hasta 5 euros, mientras que una notificación en un tablón edictal dudo mucho que cueste hasta 0,19 céntimos. Tiene que costar bastante menos, pero no solamente es el coste, es la agilización de procedimientos. Y los posibles recursos que te va a evitar de cuestiones de responsabilidades patrimoniales con la legislación que tenemos. Entonces, yo creo que eso es importante. La singularidad de Castilla y León también hace posible que esa forma telemática funcione correctamente y que no exista también problemas, sobre todo en el medio rural. Bueno, me vas a permitir que intervenga un segundo solo, porque ya tenemos en Castilla y León el tablón electrónico. Hace una semana lo primero se ha experimentado en el ámbito tributario. Tenemos también el sistema de notificaciones electrónicas. O sea, estas son cuestiones que estamos preparados, que se han ya iniciado
y que esperamos extender a toda la Administración. Evidentemente, tiene que seguir existiendo para las personas que no tengan Internet, que en nuestra comunidad hay gente todavía que no tiene acceso a Internet, tendremos que seguir teniendo algún tipo de notificación en papel, pero la inmensa mayoría ahora mismo de la población de Castilla y León pues ya tiene acceso por unos otros canales, incluso por móvil, a una notificación digital, que es verdad que ahorra no solamente a la Administración, es que ahorra también a las empresas mucho y a los ciudadanos. Era una puntualización, pero quiero decir que algunas cosas sí que las tenemos hechas, hemos dado esos pasos. Falta por introducirme en la conversación en esos avances, falta algo que también hemos oído a Rajoy, por ejemplo, la factura electrónica. También la tenemos. Que sí, que eso va a permitir, según él, que a partir de ahora ya no pueda haber facturas en los cajones. Y eso va a evitar que, por ejemplo, haya como había el año pasado, en el año 2011, nada menos que 1.100 millones de euros de facturas en los cajones de la comunidad autónoma, después de haber dicho que no. A ver si con la factura electrónica, que ahora mismo no está desarrollada en Castilla y León lo suficiente, a ver si es verdad que se consigue que no tengamos facturas en los cajones. Permítame, porque la factura electrónica está aprobada por este gobierno, existe desde enero de este año, ya está en marcha, y sí, cualquiera no puede presentar. Sí, ahora mismo sí, pero no obligatoria. No es obligatoria, cualquiera puede presentar la factura electrónica. Eso sí, se puede, pero no sabe que va a cobrar. Pero no se obliga. Es uno de los temas que teníamos previsto para unos minutos más adelante, pero estamos ya avanzando sobre ello. Castilla y León sin duda no tiene embajadas en el mundo. La central de compras sí que es una realidad en algunas consejerías y en algunos puntos concretos, y el número de fundaciones ha descendido de forma importante. También analizaremos cómo se han descendido y en qué han consistido finalmente, pero eso sí demuestra que en Castilla y León ya se han dado parte del camino. Castilla y León ya ha adelantado algunos de los deberes que ahora encarga Rajoy a las comunidades autónomas. Nosotros, todo lo que sea transparencia, agilidad, modernizar, ¿cómo no vamos a aceptar y asumir esas recomendaciones si lo hemos empezado a hacer ya? 9 de las 14 oficinas que la comunidad tiene en el exterior ya han iniciado el traslado, todas excepto Estocolmo, Casablanca y Lima, que se quedan donde están por motivos estratégicos. Algunos de los cambios suponen un ahorro de más del 50%. Desde 2007, Castilla y León ya elabora su presupuesto para el gasto corriente y la consignación de inversiones sin tener en cuenta el ejercicio anterior. En adelgazamiento del entramado público ya se han suprimido 9 entidades y otras 8 están en proceso, además de los cambios en las instituciones propias que han reducido consejeros. Castilla y León no tiene agencia de meteorología, pero sí un ente regional de la energía, con 26 empleados y 2,5 millones de presupuesto, organismos que Rajoy propone eliminar. Vamos a estudiarlo. Tramita Castilla y León ya permite realizar cerca de 1.000 procedimientos administrativos, 91 de ellos de forma completa. Antes de un mes, además, empezará a funcionar el tablón de anuncios electrónicos en materia tributaria y en 2014 habrá desaparecido el papel en comunicaciones internas. Hace apenas unas semanas, el Gobierno regional ha anunciado que Hacienda incluirá el suministro eléctrico en la central de compras para ahorrar un 10% de la factura. Alguno de esos anuncios ya hemos comentado aquí, pero ¿quieres poner algún punto sobre alguna de estas? Bueno, alguna de estas informaciones yo creo que habría que ampliarla, ¿no? Se dice que Castilla y León no tiene embajadas, pero es verdad que ha tenido. Hemos pagado un dinero importante, consejera, para mantener, no sé si son 14 o 19, hemos llegado a tener locales alquilados en sitios que nosotros estamos locos por conocer una explicación de para qué han servido, y me valen los 3 ejemplos. No nos vamos a retraer al año 90, quiero decir, de lo que se ha hecho, es decir, sí. Lo que estamos hablando es si se han dado camino de lo que ahora mismo Rajoy quiere poner en marcha. Se ha llegado a un acuerdo para ahorrar los alquileres de esas 19 embajadas, entre comillas. La pregunta es, ¿para qué nos han servido? La pregunta es, porque estamos preguntando constantemente y nadie nos contesta cuáles han sido los resultados de la de Lima, de la de Casablanca o de la de Estocolmo. ¿Qué empresas de Castilla y León
han visto favorecido su comercio exterior en Lima, en Casablanca o en Estocolmo? Esa es la pregunta, y está muy bien que se dé marcha atrás en lo que ha sido un error garrafal y un despilfarro absoluto durante todos estos años. Nosotros queremos saber, y ese fue el acuerdo de hace menos de un año, queremos saber para qué sirvieron, para ver si hay que llegar a un acuerdo con exteriores, como se ha hecho, para ahorrarnos el alquiler, o simplemente cerrar porque no ha servido para nada. La pregunta es, ¿para qué nos ha servido la de Lima? Estando aquí Pilar, la consejera, me gustaría que me pusiera un ejemplo de una empresa de Castilla y León que se ha beneficiado porque hayamos tenido hasta ahora una embajada en Lima, y no digo otros sitios, pues mira, que los hay muy raros. Vamos a ver, en primer lugar quiero dejar claro que la política ha sido de reducción de gastos y que no estamos hablando de embajadas, estamos hablando de un agente comercial, que normalmente es un becario, ¿no? Y ahora mismo ni siquiera alquiler, simplemente están metidos en las misiones diplomáticas. Pero bueno, en Lima, y le voy a decir una cuestión, en primer lugar, las exportaciones en Castilla y León han crecido de manera importante en los últimos años, hasta tal punto que el peso en el total nacional es mayor que nuestro peso en el PIB, y hemos ido batiendo récords históricos de exportaciones, también este año. Pero en Lima, concretamente, ahora mismo, la Cámara de Contratistas, están yendo empresas a Lima a hacer obra pública. Es un ejemplo, simplemente. Hay muchos más ejemplos. Esa gente pues, se verá ayudada allí por esa persona, que creo que hay una persona allí en Lima, pero evidentemente les podrá echar una mano allí cuando van. Lo que está claro es que el número de fundaciones se ha reducido, y me imagino que desde el sindicato de funcionarios siempre se pide distinguir entre lo que es el empleo público y los funcionarios públicos. Calcula que, no sé si la cifra es a nivel estatal o a nivel de Castilla y León, un 15% de estas personas son empleados públicos, sí, que es lo que se quiere adelgazar también de una forma importante. Es lo que nos preocupa también. Nos está preocupando a ver en qué medida, porque esto, la letra pequeña está ahí, no la hemos podido todavía desarrollar. Yo espero, antes le he preguntado a la consejera, sí, qué es lo que, si los empleados públicos van a salir afectados por esta reforma, y no sé, creo que no nos va a tocar. Y en la administración local, porque aquí y también empleo se está perdiendo. En la administración local hay 20.000 funcionarios, no sabemos de qué manera se va a afectar, si se van a recortar o no se van a recortar. Funcionarios somos 98.000 en Castilla y León, algunos menos, bueno, más o menos son los datos, pero y estamos perdiendo empleo, unos 2.400 más o menos que se están perdiendo. A ver cómo se va a atajar esto. En la primera reunión que hubo ya creo que con las vicepresidentas, sí que se analizó ese tema. Que usted habló de que la parte de los funcionarios en principio no iba a ser... Efectivamente. No se iba a tocar. Y luego, ayer yo creo que Rajoy estuvo claro. Habló de que son mejores, y yo aprovecho para decirlo, yo estoy orgullosa de la función pública y de los empleados que están aquí en la autonomía prestando sus servicios. Y tengo que dar un dato, el 75% cuando hablamos de empleados públicos son empleados públicos de la sanidad, son maestros, son enfermeros, de los servicios sociales, son celadores, en definitiva, 75% están prestando su servicio en algún servicio público fundamental. Aprovecho para decir que estas personas que trabajan en la administración lo hacen con una gran profesionalidad y desde luego yo creo que pueden estar tranquilos, porque esta reforma, precisamente los protagonistas de ella van a ser estos empleados públicos. Los empleados públicos son los que tienen que sacar adelante esta reforma, por tanto necesitamos a todos los empleados públicos. Necesitamos ahora mismo que esté todo el mundo ilusionado con algo que va a suponer una mejora para los ciudadanos y también mejores condiciones de trabajo para los empleados. Yo creo que ayer Rajoy, también el presidente del Gobierno, fue claro, mejores servicios, pero no recortes, y lo dijo expresamente. No va a haber recortes, van a ser mejores servicios. Y yo entiendo que necesitamos ahora mismo que todos los empleados trabajen en esta reforma y que además tengan ilusión, porque creo que va a ser beneficiosa. Yo, con respecto a lo que decía Pilar, que estoy de acuerdo, solo el 25% de los funcionarios públicos pertenecen al aparato administrativo, al aparato burocrático. El 75% restante son policías, ejército, maestros, sanitarios.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Además, hay que tener en cuenta que los funcionarios públicos de este país, no digo solo de los de Castilla y León, probablemente son los funcionarios públicos más preparados que hay en toda Europa, y solo hay que darse una vuelta por ciertos países. Yo estuve hace poco en Inglaterra y el sistema de selección del empleado público, que no funcionario público en Inglaterra, no tiene nada que ver con el de aquí. Son verdaderos profesionales, son muy buenos profesionales, y yo creo que el secreto está en reducir el gasto, en mejorar la gestión y en suprimir trabas. Ahora, quiero hacer un inciso sobre lo que se estaba hablando antes. Yo creo que Castilla y León sí que ha dado pasos que se van a copiar incluso en esta reforma por parte de la Administración del Estado, y es que yo creo que evidentemente embajadas no tenemos. Teníamos becarios de SCAL, pero embajadas no tenemos. No teníamos antes, no tenemos ahora, no tenemos oficinas de turismo, no tenemos televisión pública, no tenemos diarios oficiales de la comunidad autónoma, no tenemos institutos de meteorología, no tenemos tampoco agencias de protección de datos. Tendremos alguna cosa, como los tribunales de defensa de la competencia, pero bien, esas son las duplicidades de las que se está hablando y las que hay que reducir de alguna manera. Pero yo creo que se han dado pasos importantes en la reducción de fundaciones, en la reducción de empresas públicas, y de hecho de los 4.023 entes públicos que hay en el Estado, Castilla y León tiene un sector público paralelo muy pequeño. Y yo creo que tampoco debemos dramatizar las cosas. Hay veces que la figura de la fundación, o la figura de la sociedad mercantil, o la figura del ente público de derecho privado es necesario para gestionar determinadas cosas. Pero es evidente que tenemos que analizar si lo que hace esa fundación, lo que hace esa sociedad mercantil, lo que hace ese ente público de derecho privado, ¿lo puede hacer la Administración? Si lo puede hacer la Administración, que lo haga la Administración, pero si no puede, sigamos con esa figura, porque es una figura que puede funcionar. Es que esa reducción puede provocar también una externalización de alguno de estos servicios. Bueno, vamos a ver, porque aquí se plantean varios interrogantes. En primer lugar, claro, es tan maravillosa la reforma que planteó ayer el presidente del Gobierno, que no va a influir para nada en comunidades autónomas como Castilla y León. ¿De dónde sale el ahorro de 8.000 millones? Eso inevitablemente va a significar un recorte. Nosotros esperamos que en este sector público sobredimensionado y administración B que la Junta de Castilla y León ha montado durante todos estos años. Por cierto, administración B y sector público paralelo, que hoy el presidente del CES dice que se ha ido recortando en contra de lo que vienen diciendo los informes del CES durante todos estos años, en el sentido de que su recomendación anual constante era un recorte de este sector público, que servía para muy poco o para nada que no pudiera hacer la Administración y los funcionarios públicos. Y es que aquí hay una mezcla que tiene muy poco que ver, no tiene nada que ver los funcionarios públicos de la Administración con trabajadores de este sector público paralelo, de estas empresas públicas y de estas fundaciones que se han contratado de otra manera muy diferente al proceso de selección que pasamos los funcionarios, que somos prácticamente todos los cuatro de esta mesa, se han contratado de manera muy diferente, y todos sabemos en muchos casos cómo, y que ahora se ha demostrado, y se ha demostrado siempre, constantemente, para lo que servía. El último ejemplo, el informe del Consejo de Cuentas de la actividad de Sotur, una de las empresas que han escondido en la Fundación Siglo, porque se ha hecho así, absolutamente de Fiscalía. Bueno, está en la Fiscalía. El informe del último ejercicio fiscalizado por el Consejo de Cuentas de Sotur. ¿Y cómo se está produciendo, y con esto termino, esa teórica reducción del sector público? Pues yo quiero que me explique, Pilar, la consejera, algún caso como el que conocemos. ¿Por qué se contrata un despacho externo como Garrigues para preparar todos los EREs de estas empresas? EREs que unos salen bien y otros salen fatal. ¿Y por qué, por ejemplo, como resultado del ERE de SCAL, de la que hemos estado hablando antes, la empresa de fomento de las exportaciones, los técnicos comerciales se van fuera, pero quedan 3 conductores? Pilar, explícanos qué sistema de reducción del sector público es este. No lo entendemos.
Y como no estamos participando, y lo quiero volver a aclarar, no estamos participando el Partido Socialista de Castilla y León porque no se está cumpliendo el acuerdo de hace un año de que se iba a hacer conjuntamente esa revisión del sector público. Como no estamos participando, tenemos muchas dudas. ¿Qué pinta Garrigues? ¿Cuánto cuesta Garrigues? ¿Por qué el resultado es tan malo? Y por qué el resultado es, por ejemplo, que en Escal se van los técnicos comerciales y quedan los conductores. No entendemos nada. Bueno, evidentemente la reforma de las administraciones públicas es mucho más amplia, pero yo sí que quiero decir aquí que la Junta de Castilla y León ha hecho un gran esfuerzo por reducir el pequeño sector público que tenemos en comparación con otras comunidades autónomas. Por ponerles un ejemplo, Andalucía pues tiene 5 veces lo que el sector público que puede tener Castilla y León. Pero aún así, de las empresas y fundaciones donde la Junta de Castilla y León puede decidir, que hay algunas que son consorcios con municipios, o las propias universidades se computan como un ente y sus sociedades, y ahí la Junta evidentemente no puede actuar. Pues bien, de las pocas en las que la Junta puede actuar, que están por debajo de la treintena, ahora mismo han desaparecido 12 y 9 están en proceso de extinción. O sea, eso es así. Y usted mismo se contradice, porque está diciendo que los ERES, que si los ha asesorado, yo miren, desconozco quién ha asesorado a los ERES, dado que se trata de empresas públicas, y en las que desde luego esta consejera no está en ningún consejo de administración. Pero evidentemente es una contradicción. Si ha habido ERES es porque se ha reducido el personal de esas empresas públicas y además de manera importante. Sí, ¿y qué personal? Pues se ha reducido el personal en un porcentaje muy importante. Igual el de confianza no tanto. Y se ha reducido, en algunos casos se ha extinguido y por lo tanto la gente que trabajaba en esa fundación pues ahora mismo ha pasado a una situación. Hemos preguntado en nuestra página web una de estas preguntas, si esta reforma que se va a poner en marcha de las administraciones públicas va a permitir, si va a terminar con esa falta de transparencia en este tipo de contrataciones que se denuncian desde la oposición, desde otros grupos políticos. El 88% cree que no va a haber esa transparencia, pero es una de las cosas que también se persigue porque se demuestra que ahí existe un problema y que verdaderamente quien tiene que hacer el trabajo de las administraciones son los funcionarios. Pero estamos tan de acuerdo con el resultado de la encuesta, que es lo que llevo diciendo desde el principio. Fíjese, si no hay transparencia, que no hay transparencia ni para cumplir el acuerdo firmado en octubre, el acuerdo era reducción del 50% del sector público, capítulo personal y gastos corrientes, antes de acabar el 2013, creando una comisión para realizar auditorías de gestión y financieras. Se acabó, el 11 de octubre ya no se ha vuelto a hablar. Fíjese cómo van a creer los ciudadanos que hay transparencia cuando nosotros, que somos firmantes de un acuerdo, tenemos que venir a televisión a denunciar que no se ha cumplido, no se está cumpliendo en absoluto ese acuerdo. La consejera dice que están desapareciendo entes, no hay ninguna constancia. Desde luego en boletín no, porque en boletín lo que está es absorbiéndose con las leyes de acompañamiento de presupuestos de cada año, absorbiéndose Sotur por la Fundación Siglo, Provilsa, que es un monstruo con una deuda horrorosa, una deuda horrible y que no ha valido para nada, absorbida por la Sociedad de Medio Ambiente, absorbida directamente. Escal, lo que hemos dicho, conocemos ahora que se van los técnicos comerciales y que se quedan los conductores. Unas cosas increíbles. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justo término. Por aclarar a José Francisco, yo cuando decía que Castilla y León no tiene tantos entes públicos como otras comunidades autónomas o el Estado, he hecho los deberes, he cogido el inventario de la Intervención General de la Administración del Estado del año 2012, de 1 de enero, y hablaban de 4.023 entes públicos. 100 y pico en Castilla y León. De las comunidades autónomas, 2.355. Y Castilla y León, entes públicos de todas las administraciones, la local, que son 9 provincias, la provincial, la autonómica, en ella se cuentan las propias gerencias y organismos autónomos que hay. Estábamos hablando de 90, pero fundaciones 40, por eso decía que era más reducido. Lo que quería decir que hay que seguir reduciendo, pero tengamos cuidado, porque hay en algunos casos que la gestión rápida que puede dar una empresa pública
no se puede dar desde la Administración hasta que no se cambie esa legislación de la que estamos hablando, de la que yo decía. Hay que cambiar legislación y trabas. Esa es la excusa de la creación de la empresa pública, saltarse la legislación de la Administración. Esa es la excusa de la creación del sector público en Castilla y León y en otras comunidades autónomas también, pero en concreto en Castilla y León, la creación de un sector público paralelo precisamente para lo que ha dicho el presidente del CES, para que esa empresa pública pudiera saltarse los mecanismos de control y de la legislación que sí afectan directamente a la Administración, y también en la contratación de personal. Y también, en vez de tener que nutrirse como la Administración de funcionarios, como es normal, poder contratar a otros ciudadanos de otras maneras. Esa es la excusa, y yo me alegro que el presidente del CES lo haya traído a colación. No es así. Las empresas y fundaciones públicas están sometidas al derecho administrativo hasta los actos, hasta que se adjudica un contrato, y la contratación está, igual que en todos sitios, por los principios de publicidad. Pero le voy a poner un ejemplo. Hay cosas que no se pueden hacer desde la propia Administración. La Fundación de Hemoterapia y Hemodonación. Es complicadísimo que el aparato administrativo consiga, con la agilidad que lo hace una fundación, el extraer sangre, plasma y demás, y suministrar esa sangre y ese plasma y los demás hemoderivados, tanto a los hospitales de aquí, de Castilla y León, como a otros hospitales. Es una fundación, nada más, que se sostiene sola, no necesita fondos públicos. Es un caso claro. ¿Y por qué la elimináis? No, esa no se elimina. Sí. Esa no se va a eliminar. No, está usted equivocado. Pues, no se elimina. Yo creo que se pongan en duda las instituciones, nos apostamos propias. También hay que tener en cuenta que la cercanía que las instituciones propias que tienen en las comunidades no las va a poder dar si las asume el Estado. Es decir, cuando se está hablando, que se ha puesto en duda, el procurador del común va a ser más rápido, más eficiente, que sea la defensora del pueblo quien asuma todos los problemas que tiene Castilla y León, va a ser una respuesta más rápida, o se van a dictar informes y dictámenes antes desde el Estado que desde la propia institución del CES, por ejemplo, de Castilla y León. Yo creo que no tenemos que equivocar las cosas. Él lo decía al principio, nosotros nos dimos un modelo autonómico en el cual yo creo que estamos satisfechos, lo decía el presidente Herrera, yo estoy satisfecho de él también, y un modelo institucional. Lo que no puede hacer es las instituciones propias del Gobierno central hacer las funciones de las instituciones propias de las autonomías. Nos dimos un modelo descentralizado, en que las competencias para dictar dictámenes de las leyes estatales y de los decretos estatales sería del CES estatal. ¿Cómo van a hacer los dictámenes? ¿Cómo van a canalizar las propuestas de la sociedad civil organizada desde Madrid de las normas de Castilla y León? ¿Cogemos los 16 empleados públicos que hay y los llevamos a Madrid? No, es imposible. Es que tenemos un modelo descentralizado con 17 comunidades autónomas y, por tanto, tiene que duplicarse el tema de las instituciones propias. Pero eso es necesario, pero eso es importante, porque en el Estado constitucional que tenemos, que es un Estado autonómico, es un Estado descentralizado, se ha basado en un Estado social, democrático, de derecho y participativo. Y si es participativo, tenemos que canalizar la participación, y estoy hablando del CES ahora, de la sociedad civil organizada. Tenemos que canalizar las propuestas, las ideas, las opiniones de organizaciones sindicales, de organizaciones empresariales, de las OPAs, de las organizaciones profesionales agrarias, de las unidades de las asociaciones de consumidores, de la economía social, de las cooperativas, de las sociedades anónimas laborales, y cómo se iban a gestionar lo que pasa en Ávila o en Valladolid desde Madrid. O hacemos un CES muy potente. En el caso de instituciones, nosotros estamos de acuerdo, y no tiene otra vez nada que ver las instituciones tampoco con ese sector público paralelo que se creó para lo que se creó. Y otra cosa son las instituciones. Evidentemente, la defensora del pueblo de España no va a venir, como hace el Procurador Común, a las 9 provincias de la comunidad a recibir a ciudadanos de Castilla y León. Evidentemente, el Tribunal de Cuentas Nacional no va a llegar al grado de análisis al que llega el Consejo de Cuentas, analizando las cuentas de Sotur y denunciando las barbaridades que se estaban haciendo en Sotur, sobre todo en materia de contrataciones. Evidentemente, el Consejo de Estado
a nivel nacional no va a informar la ley de acompañamiento de los presupuestos de Castilla y León como hace el consultivo, y evidentemente el Consejo Económico y Social no va a hacer el magnífico trabajo que hace el CES de Castilla y León en relación al análisis de la sociedad del socioeconómico de Castilla y León. En eso estamos de acuerdo en la defensa de estas instituciones. Bueno, también hay cosas en las que están de acuerdo las personas, los ponentes en esta mesa. Vamos a hacer una breve pausa, porque esta pata de la reforma de las administraciones públicas es una más. Quedan otras muy importantes y que afectan a Castilla y León, como es el caso de la reforma local. De ella queremos hablar, aunque sea muy brevemente. Volvemos enseguida. Hoy seguimos en Espacio Abierto analizando estas medidas de ajuste que nos afectan a todos. El siguiente paso será la reforma local. Ahí también habrá que eliminar duplicidades entre las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Es un punto que nos faltaba por hablar. Esa va a ser difícil, va a haber que hacer una planificación, va a haber que hacer un análisis para saber y ponerse de acuerdo en las administraciones cuál es la que mejor puede gestionar un tipo de servicio y decidir cuál es la que continúa adelante. Las duplicidades, estamos de acuerdo en sí, que... Yo creo que la reforma tiene que ir porque una administración, una competencia, entonces hay que marcar muy bien las competencias. Yo creo que el título competencial de la Constitución española sirvió en su momento, pero ahora cada administración debe definir su competencia. El tema de las duplicidades está en esa administración paralela que cuando no se sabe qué fin tienen o ese fin le puede hacer la propia administración, pues sí, siguen funcionando, ¿no? Ahí es donde hay que recortar. Pero hay que recortar en todas las administraciones, no solamente en la administración central, sino en la administración autonómica, en las administraciones provinciales o en las administraciones locales. Yo creo que el concepto es una administración, una competencia. No queremos entrar en el pacto local porque si no sería muy rápidamente, farragoso, pero... Muy rápidamente, porque esa es la explicación de dónde va a estar el ahorro de los 8.000 millones que Rajoy se ha comprometido con Bruselas. Y Rajoy se ha comprometido con el plan de reformas del Estado, con Bruselas, se ha comprometido a eliminar todos los ayuntamientos en su momento de menos de 20.000 y ahora de menos de 5.000 habitantes. Y eso, en la última revisión del plan, dijo que lo va a hacer antes de finalizar este semestre. Van a venir con excavadoras. Vamos a verlo, pero desde luego el anteproyecto de ley que han hecho es un ataque del gobierno de Rajoy directamente a Castilla y León, que tenemos el 25% de los ayuntamientos de España y más del 25% de las entidades locales menores de España. Es un ataque directo a esta comunidad autónoma. Y en ese sentido sí estáis de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, y en el último pleno hemos votado una proposición no de ley conjunta no, presentada por el Grupo Socialista, pero votada también por el Partido Popular, en contra totalmente de esa reforma de la administración local propuesta por el gobierno de Rajoy, que es un atentado explícitamente contra Castilla y León. Nos tenemos que ir para cerrar y yo como creo, reflexión de lo que esperáis de esta reforma de la administración pública y si tenéis algún temor de que lo que puede pasar o lo que esperáis. Es lo que he dicho anteriormente. Yo lo que sí me gustaría es que de aquí se haría un pacto de Estado, gobierno, oposición y sindicatos, para llegar a acuerdos y hacer unas administraciones acorde con los tiempos que vivimos. Vamos a vivir haciendo una reforma que no se tenía que haber hecho o que se tenía que haber hecho. Yo creo que es el momento de hacerla, pero hacerla bien. En los entes que sobran, pues vamos a analizar, aquí sobran, pues vamos a quitarlos. Yo creo que ahí el CES, yo creo que ahí sí debíamos de eliminar más entes públicos. Yo creo que sí, que hay alguno que sí sobra. Creo que sí, y yo creo que habrá que tomar esas medidas, pero con el pacto, gobierno, sindicatos y la parte social. Esa es la idea, que se haga desde el consenso. Germán, para cerrar. Yo, por cerrar, yo voy a citar a un profesor que está de moda, que es el profesor Robinson, un catedrático de la Universidad de Harvard, por defender las instituciones propias y porque no tenemos que equivocar las instituciones propias y las instituciones de autogobierno con los consorcios, con las empresas públicas, con las sociedades mercantiles, con otros entes. Este profesor decía en un tratado, y le llaman el nuevo Adam Smith,
decía que cuando una sociedad es más plural, cuando una sociedad es más participativa, cuando una sociedad es más democrática, cuando es más justa, en realidad cuando hace participar más a sus ciudadanos, ¿qué es lo que hace el CES canalizando la participación de sus organizaciones? Avanza, prospera y se moderniza más rápidamente y se desarrolla mucho más. Por eso creo que las instituciones propias son necesarias en esta comunidad, en el resto de las comunidades, y tenemos Consejo Económico y Social en la ONU, en Europa y en España. Por la misma teoría, si hay un Consejo Económico y Social en la ONU, ¿por qué tendría que haber uno en España? ¿Cómo se canaliza la participación de la ciudadanía, la participación de la sociedad civil organizada en España si no existiera ese Consejo? Sí. Una cosa por rematar. Muy rápidamente por rematar. Hoy hemos pedido formalmente la comparecencia de la consejera de Hacienda en las Cortes para que nos explique el impacto de las medidas anunciadas ayer por Rajoy, el impacto en Castilla y León de esas medidas, cuánto va a suponer, qué va a suponer y qué participación, ahora vemos que ninguna, ha tenido la comunidad autónoma en la elaboración de ese plan. Y decir que nos preocupa mucho ese anuncio de que va a haber un ahorro con estas medidas de 8.000 millones, queremos saber qué pasa con el sector público en Castilla y León, qué pasa de verdad, si de verdad va a desaparecer en los términos fijados en el acuerdo, y por último, la postura de la Junta de Castilla y León la conocemos después de la votación en relación a la reforma de la administración local. Queremos saber hasta qué punto se va a mantener esa postura en la mesa con Rajoy. Consejera, eso casi lo tiene que responder en la comparecencia en Castilla y León Televisión, lo seguiremos, pero bueno, para cerrar y completar. Bueno, en principio sabe el señor Martín que no tengo ningún problema, siempre de todas las explicaciones que se me piden, y creo que soy transparente, pero creo que la reforma desde Castilla y León hay que apoyarla, creo que es buena. Vamos a seguir reduciendo entes públicos, tenemos un compromiso con el Partido Socialista de reducir el 50% y lo estamos llevando a efecto, aunque diga el señor Martín que no lo conoce, pero evidentemente lo estamos llevando a efecto, pero no es la única medida. Yo creo que esta reforma es mucho más amplia, que va a ser una reforma que va a ser muy útil para los ciudadanos, que van a ver cómo la administración es más sencilla y se va a poder uno hacer menos papeleos, menos legislación que es confusa, y lo que pretendemos nosotros es acercar esta administración al ciudadano y que el ciudadano sobre todo piense que su dinero, el dinero que paga en impuestos, van a servir para que la administración, el funcionamiento administrativo, cueste menos. Eso es lo que se pretende con esta reforma, que desde luego desde Castilla y León vemos que es muy positiva, todos los ciudadanos lo están demandando, y desde luego nosotros, si contamos con la ayuda del principal partido de la oposición para hacer esta reforma mejor, desde luego esperamos contar con la ayuda, y no la ayuda, con el protagonismo de los empleados a través de los sindicatos que los representan, y desde luego es que me parece que es un objetivo que tenemos que hacerlo poco a poco, trabajando sin prisas y sin pausa para llegar a tener una administración mejor en beneficio de todos los ciudadanos de Castilla y León. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Seguiremos hablando porque como todavía no conocemos la letra pequeña, seguramente que habrá más cosas que detallar y saber cómo se van a poner sobre el papel. Muchísimas gracias a los cuatro. Buenas noches. Nosotros nos vamos. La información y los detalles de lo que hemos ido conociendo hoy, de esa comparecencia de la propia vicepresidenta del Gobierno, se lo ofrece ahora Juanma Pérez en el informativo de medianoche. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Descansen.